Esta historia no es solo ficción, es un espejo para muchas de nosotras. ¿Desde qué lugar del mundo la estás viendo? Te leo en los comentarios. Nadie hablaba en voz alta cuando él cruzaba el pasillo, ni siquiera los directivos más antiguos. El aire cambiaba cuando el sonido de sus zapatos resonaba en el mármol pulido del piso. Bastaba ese eco frío y repetitivo para que los empleados se miraran entre sí con un gesto rápido, casi automático, y se acomodaran en sus puestos como si algo estuviera fuera de lugar. A veces, ni siquiera hacía falta que dijera una palabra. Un correo suyo, con el asunto en mayúsculas, podía bastar para que un gerente sudara frío durante toda una semana. «Revisar urgente», escribía él, y nadie dormía tranquilo hasta no entregar el reporte perfecto, corregido 5 veces, impreso en papel de alto gramaje y presentado antes del amanecer. Había un terror silencioso instalado en cada rincón de esa empresa, y él lo sabía, lo cultivaba. No era un grito ni una amenaza abierta, era esa manera seca de hablar, los gestos cortantes, la mirada que no parpadeaba. Un día, una becaria salió llorando de su oficina porque usó un tono sarcástico para preguntarle si había entendido lo que significaba competencia estratégica. Nadie la volvió a ver. Y aunque muchos pensaban que exageraban, lo cierto es que su presencia tenía algo diferente. Había convertido la oficina en una especie de convento corporativo. Nadie usaba colores vivos, estaba prohibido el perfume fuerte. Los tacones debían sonar discretos. Los hombres no podían usar barba sin justificación médica. Lo ridículo era que nadie se atrevía a llamarlo ridículo. Se decía que una vez mandó suspender a un ejecutivo por llegar con una corbata azul marino en lugar de negra, porque no respetaba el luto visual del negocio. En cada junta, la sala quedaba en penumbras, con solo una luz puntual iluminando la cabecera vacía de la mesa, justo donde se sentaría él. Esa imagen se repetía como una escena de película maldita. La silla vacía, la espera tensa, los murmullos apagados. Cuando al fin entraba, todos se enderezaban como si se tratara de un ritual. Nadie hablaba primero, nadie respiraba fuerte. Él tenía el poder de controlar el ambiente sin necesidad de levantar la voz. Y en ese mundo helado, regulado al milímetro, nadie imaginaba que algo tan sencillo como una taza de café iba a hacer temblar ese trono. En la planta baja del edificio, justo frente a los ascensores, había una pequeña cafetería que parecía no pertenecer a ese mundo de acero y tensión. Tenía estanterías de madera clara, plantas colgantes y un aroma a pan recién horneado que no combinaba con los trajes oscuros ni con los relojes de lujo que desfilaban cada mañana. Y ahí trabajaba ella, silenciosa, atenta, con el cabello recogido y una expresión que no mostraba ni angustia ni entusiasmo, solo serenidad. Nadie sabía su nombre. Algunos la llamaban la chica del café, otros apenas la miraban, pero ella estaba siempre ahí, desde temprano, preparando las bebidas con una precisión que contrastaba con la prisa nerviosa del resto. Su gesto más común era un asentimiento leve, una sonrisa apenas visible y un «aquí está» casi en susurro. En medio de ese ambiente de exigencia brutal, su presencia era como una pausa breve, como si durante esos segundos el tiempo se deslizara más lento, menos feroz. Ella no vestía de negro, ni usaba maquillaje costoso. Solo llevaba su delantal limpio, unas zapatillas gastadas y una mirada que parecía haber aprendido a resistir sin decir nada. Cada mañana, sin falta, los pedidos más complejos, los que incluían nombres raros, doble espuma o temperatura exacta, salían de sus manos con una perfección que ni los más exigentes encontraban cómo criticar. Era como si tuviera un pacto con el café, una alianza secreta con los detalles, y él, el intocable, el CEO que todos evitaban mirar a los ojos, también recibía su taza. Nunca había bajado a pedirla, por supuesto. Siempre mandaba a su asistente con instrucciones precisas.
Doble expreso, sin azúcar, 68 grados exactos. Ella no preguntaba, no comentaba, solo asentía y entregaba la bebida en silencio. Hasta que un día, inesperadamente, fue él quien bajó, solo. La puerta se abrió y su figura cruzó el umbral con esa energía cortante que hacía que incluso los cubiertos en las mesas parecieran alinearse solos. La conversación de una pareja que desayunaba se detuvo. El reloj del fondo parecía haber hecho una pausa, y ahí, delante de todos, él la miró con desdén, señaló la taza que acababa de entregar y dijo: ¿Esto es lo que llaman buen servicio? Nadie respiró. Ella lo observó en silencio. No dijo nada, no se disculpó, no bajó la mirada, y fue esa respuesta muda, esa dignidad sin escándalo, la que dejó la primera grieta en el pedestal. Durante días nadie supo bien qué había pasado en ese intercambio, pero algo cambió. Él volvió, no una, sino 3 veces en la misma semana. Y ya no mandaba a su asistente, bajaba solo, se paraba frente al mostrador y pedía lo mismo, con la misma voz seca de siempre, pero con los ojos puestos en ella, esperando algo más que un café. Ella, sin alterar su gesto, seguía haciendo su trabajo con la misma calma meticulosa. No se apresuraba, no temblaba. Colocaba la taza sobre el mostrador y decía: «Aquí está», con ese tono neutro, que no pedía ni aprobación ni disculpa. Y él empezaba a inquietarse. No lo demostraba con gestos torpes ni con palabras, sino con ese leve retraso al tomar la taza, como si esperara otra cosa. Pero ella no se la daba. No le ofrecía simpatía ni sumisión, solo el café perfecto y su silencio. Para alguien acostumbrado a dominar salas enteras, esa indiferencia silenciosa era una forma nueva de confrontación, y lo perturbaba más que un grito. Una mañana, ella le entregó la taza y se giró de inmediato para seguir limpiando una bandeja, sin esperar su aprobación. Él se quedó un segundo más de lo necesario, mirando el vapor que subía, no por el aroma, sino por ese gesto suyo de no necesitarlo para nada. Fue en una reunión de equipo, días después, donde la tensión escaló sin aviso. Él había decidido tener el briefing mensual en la sala común del segundo piso, un lugar más expuesto, menos solemne que la famosa junta en penumbras. Dijo que quería ver caras reales. Lo que nadie entendía era por qué mandó a traer café para todos, y pidió que fuera de esa cafetería. Ella subió, sin adornos, sin protocolo, con una bandeja donde las tazas estaban alineadas, como soldados silenciosos. Cuando se acercó a él, hubo un pequeño temblor. No era visible para todos, pero él lo notó. Ella colocó su taza con cuidado, pero justo cuando iba a retirarse, un leve roce entre su muñeca y el borde de la bandeja hizo que el café se derramara. Un hilo oscuro corrió por el borde de la taza, cayó sobre su traje y manchó la corbata impecable. La sala se quedó muda, no por el derrame, sino por lo que no pasó después. Él no gritó, no se levantó, no la fulminó con palabras. Se quedó ahí, quieto, mirando cómo las gotas negras se deslizaban por su camisa como si fueran otra cosa, como si le abrieran algo por dentro. Nadie se movió, nadie respiró fuerte. En ese silencio, algo más se derramaba, su control, su figura de piedra, y en un gesto que nadie entendió del todo, él bajó la mirada y se arrodilló, buscando con las manos una servilleta que ni necesitaba, no por el café, por lo que estaba empezando a sentir. Por primera vez, alguien lo había hecho caer sin levantar la voz. Las noticias no tardaron en colarse por cada rincón del edificio. En la cafetería, en los pasillos, en los grupos silenciosos de mensajes donde los empleados compartían memes con cautela. ¿Lo viste? Se arrodilló frente a ella. La frase se repetía con una mezcla de incredulidad y euforia contenida. Algunos exageraban, decían que había pedido perdón, que había balbuceado algo, que hasta le tocó la mano.
Nada de eso era cierto, pero tampoco importaba. Lo que quedó en la memoria colectiva fue la imagen, el hombre intocable agachado, vencido por una taza de café y una mujer que no parpadeó. No fue escándalo, no fue rebelión, fue una fractura elegante, invisible, irreversible. Él desapareció el resto del día, canceló la conferencia de prensa que tenía programada y pidió que no lo molestaran. Nadie se atrevió a cuestionar. Los más veteranos sabían que cuando él guardaba silencio, algo estaba por quebrarse, o ya se había roto. Mientras tanto, ella bajó las escaleras, dejó la bandeja vacía sobre el mesón y volvió a alinear las tazas como cada mañana. No sonrió, no miró a nadie, solo siguió. Pero en sus ojos, por primera vez, había un brillo distinto, como si algo en su interior se hubiera despertado. No orgullo, no venganza, era otra cosa, dignidad. En los días que siguieron, él la observaba sin que ella lo notara, o al menos eso creía. Bajaba más seguido. A veces pedía otro tipo de café, como si eso justificara su presencia. Pedía sugerencias, preguntaba con frases torpes. Ella respondía igual que siempre, con precisión y sin adorno. Pero algo empezó a deslizarse, como una corriente subterránea. Un día, mientras le entregaba el cambio, ella dejó su mano un segundo más de lo habitual. No fue un gesto coquetón, fue firme, como quien dice, yo estoy aquí y no me voy a encoger por ti. Él la miró casi con desconcierto, como si no supiera cómo lidiar con alguien que no le tenía miedo ni le debía nada, y eso lo descolocaba más que cualquier ataque directo. Su equipo comenzó a notar los cambios, llegaba más tarde, ya no corregía con la misma severidad. En una junta, alguien se atrevió a hacer una sugerencia absurda, y él no estalló, solo preguntó, ¿por qué crees eso? Y escuchó. Era como si la estructura de control que había construido durante años empezara a ceder, pero lo más inquietante era que ni él mismo sabía por qué. No entendía qué lo atraía tanto de esa mujer sin apellidos rimbombantes, sin diplomas en la pared, sin ropa cara. Solo sabía que desde aquella mancha de café ya nada le parecía igual. Él intentó racionalizarlo. Pensó que quizás era una fase, una distracción, una necesidad pasajera provocada por el estrés o el ego herido. Pero cuanto más intentaba ignorarla, más presente estaba ella. No en su agenda, no en sus documentos, sino en los espacios vacíos. En el silencio que quedaba después de cada junta. En los pasillos donde antes solo oía sus propios pasos. En su oficina incluso, cuando miraba la taza de café ya fría y sentía que le faltaba algo más que temperatura. Un día, en un gesto que habría considerado absurdo antes, pidió que ella subiera personalmente a entregarle el café. No lo mandó con excusa ni intermediario, la llamó desde su línea directa. Cuando ella llegó, sin delantal, con su ropa de siempre y esa mirada limpia, él no supo cómo empezar. Quiso hablar del café, del servicio, del incidente, pero las palabras se le enredaban, no por vergüenza sino por la certeza de que nada de lo que dijera serviría. «Gracias por venir», murmuró finalmente. Ella lo miró sin moverse, como si evaluara si ese «gracias» era sincero o parte del juego de siempre. Y él, sin saber por qué, no pudo sostenerle la mirada por más de 3 segundos. Nunca le había pasado con nadie. Durante esa breve visita, ella no se sentó, no aceptó agua, ni dio espacio a conversación trivial. Solo entregó la taza, le sostuvo la mirada un momento largo, y antes de salir, dijo con voz baja pero firme, «La próxima vez, no me mande a llamar». El respeto no se ordena. Cerró la puerta despacio, sin golpes, y esa frase quedó flotando en el aire como una sentencia. Él se quedó solo, mirando el reflejo de su propia cara en la pantalla apagada del computador. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le habló así, sin odio, sin miedo, sin buscar nada a cambio? La sensación lo desarmó más que cualquier consejo de sus consultores.
Esa mujer que apenas decía lo justo le estaba enseñando algo que él, con todos sus títulos, su dinero, su fama, jamás había aprendido. El verdadero poder no grita, se sostiene solo. Desde ese día comenzó a escuchar más, a observar, a notar que muchas cosas que imponía solo servían para alimentar su imagen, no su respeto. No era que ella lo hubiera cambiado, era que, por primera vez, alguien le mostró quién era, sin decírselo. Y eso duele más que cualquier crítica. Los rumores crecían, pero nadie se atrevía a decir nada directamente. El CEO seguía siendo el CEO y su sombra aún pesaba, pero algo en el aire se había quebrado. Ya no era miedo puro, era una curiosidad contenida, una sensación de que las reglas podían romperse, o al menos doblarse. Y en el centro de ese cambio silencioso estaba ella, la chica del café, que seguía cumpliendo su jornada sin cambiar un ápice de su rutina. No pedía reconocimiento, no buscaba ascensos, no hablaba de lo ocurrido, ni siquiera parecía consciente del efecto que había provocado, pero sus pasos eran distintos ahora, más firmes, como si dentro de ella algo hubiera hecho clic. Cada día, al preparar el café, no solo medía la temperatura y el nivel de espuma, medía su paz. Y se notaba. Una clienta le comentó una mañana: «Tú no haces café, haces calma». Ella solo sonrió. No necesitaba explicar nada, porque por primera vez en mucho tiempo su trabajo no era solo una obligación, era una forma de sostenerse entera, sin inclinarse ante nadie. Mientras tanto, él lidiaba con una confusión que lo carcomía por dentro. No estaba acostumbrado a no tener el control emocional. Siempre sabía lo que provocaba en los demás: miedo, admiración, obediencia. Pero ella no reaccionaba, no buscaba impresionarlo, no trataba de caerle bien, no se esforzaba por parecer amable. Solo era ella, y eso lo desorientaba. Una tarde, durante una videollamada con inversores, se quedó mirando su taza vacía y perdió el hilo de una pregunta clave. Algo tan básico como eso. Una taza vacía lo había desconectado del juego. Su asistente notó el gesto y, sin preguntar, bajó a buscarle café. Pero cuando volvió, él no lo tocó. «Esto no es lo que pedí», murmuró. «Es igual que siempre», respondió ella. Él no dijo más. Solo apartó la taza como si le doliera verla. Y es que no era el café, era la ausencia de ella, de su forma de entregarlo, de su silencio. Era la primera vez que entendía en carne propia que uno no extraña lo que recibe, sino cómo te lo dan. Él volvió a llamarla. Esta vez no pidió café, solo pidió verla. Su tono era extraño, casi torpe. Ella subió sin decir si aceptaba o no la invitación. Simplemente apareció, como si su sola presencia fuera suficiente respuesta. Él estaba de pie, junto a la ventana, mirando la ciudad con ese gesto rígido que siempre usaba para ocultar su incomodidad. «Quería disculparme», soltó sin mirarla directamente. Ella no se inmutó, ni un parpadeo. Esperó. Él respiró hondo, como si cada palabra le costara una parte de su orgullo. Por lo del otro día, por lo de antes, por todo. Las palabras caían lentas, sin ritmo. No por dramatismo, sino porque no sabía cómo hacerlo. Nunca había pedido perdón sin adornos, sin cálculo, y menos a alguien que no tenía valor estratégico en su empresa. Ella caminó unos pasos, se detuvo frente a su escritorio y miró la silla vacía, la misma que siempre estaba iluminada en las reuniones, la misma desde donde él había construido su trono. «No es a mí a quien debe disculparse», dijo al fin, sin elevar la voz. «Es a todos los que aprendieron a temerle». Él se giró, como si la frase le hubiera golpeado. Y entonces, como si sus rodillas no pudieran sostener más el peso del personaje, se dejó caer. No con escándalo, no con lágrimas. Solo bajó lentamente, apoyando una mano en el escritorio, como si necesitara anclarse a algo real. Ella no se movió,
No fue a ayudarlo, no extendió la mano, solo lo observó. No con desprecio, tampoco con compasión. Lo miró con esa firmeza serena que tanto lo descolocaba. «No estoy aquí para salvarlo», murmuró. «Solo vine porque me llamó. Pero yo no necesito nada de usted». Esa frase, dicha con una calma feroz, lo atravesó más que cualquier reproche, porque era verdad. Porque en ese momento, en esa oficina de cristales y alfombra importada, él entendió lo que era la soledad auténtica, no la de estar sin gente, sino la de no tener a nadie que te admire sin miedo. Y ella, con su delantal doblado en el brazo, era la única que lo veía como lo que era, no como jefe, no como símbolo, solo como hombre, y eso lo desarmaba. Cuando ella se marchó, la puerta se cerró suave, sin ruido, pero para él fue como un portazo, no a sus palabras, a su poder, a esa imagen de invulnerabilidad que llevaba años cultivando. Y ahí, en el piso, arrodillado por segunda vez, entendió que esa mujer le había quitado algo que nadie más pudo, la certeza de que su dominio era absoluto. El impacto de aquel encuentro no fue inmediato. No hubo cambios drásticos en su comportamiento ni discursos repentinos sobre liderazgo empático, pero algo dentro de él ya no era igual. En la siguiente junta, cuando uno de los gerentes cometió un error evidente en la presentación, todos esperaban la reacción de siempre, la humillación, la burla sutil, la amenaza velada. Pero él solo miró los datos, guardó silencio unos segundos y dijo: «Revísalo con más detalle. Tienes hasta el viernes». Nadie se atrevió a celebrar, pero las miradas cruzadas hablaban por sí solas. Había grietas, y las grietas dejan entrar aire. Él, que antes se rodeaba solo de gente que le decía que sí, empezó a prestar atención a las objeciones. No las aceptaba de inmediato, pero tampoco las aplastaba. Había algo en él que comenzaba a desinflarse, y no era debilidad, era humanidad. Mientras tanto, ella seguía en su esquina de la cafetería como si nada hubiera cambiado. Pero cada vez que él aparecía, aunque fuera a lo lejos, había un leve cruce de miradas que lo detenía, como si necesitara ese contacto visual para recordar que no todo en la vida era dominio, que no todo se medía en poder. Un día, en una reunión clave para cerrar una alianza millonaria, alguien cuestionó una cláusula que él defendía con insistencia. En otros tiempos, habría barrido al interlocutor con una frase sarcástica o una mirada que congelaba la sangre. Pero en lugar de eso, hizo algo inesperado. Pidió una pausa. Salió de la sala, bajó por las escaleras en vez de tomar el ascensor y se detuvo frente a la cafetería. Ella estaba ahí, como siempre, organizando unas servilletas. No lo miró de inmediato. Él esperó, y cuando sus ojos se encontraron, solo dijo: «¿Tienes un minuto?». Ella salió del mostrador sin apuro, se paró frente a él y esperó. No preguntó qué pasaba. No lo trató con formalidad. Solo lo miró como si supiera que algo importante estaba por decirse. «Necesito tu opinión sobre algo que no sé si puedo resolver solo». La frase quedó flotando en el aire. Ella no respondió enseguida. Lo estudió en silencio, buscando si había sinceridad o solo manipulación. Y al final, como si le concediera una oportunidad mínima, dijo: «No soy experta en negocios, pero sé cuándo alguien se está traicionando a sí mismo». Esa frase fue suficiente. Él volvió a la sala, modificó su posición y salvó la negociación. Nadie entendió por qué había cambiado de idea, pero él sí, porque por primera vez no quería tener razón, quería hacer lo correcto. Los días siguieron con una extraña mezcla de normalidad e incomodidad. La rutina de la empresa se mantenía, pero el ambiente había cambiado. Era como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada durante años. La tensión seguía ahí, pero ya no era miedo puro. Era expectativa. Las personas hablaban más entre sí, compartían ideas con menos temor y empezaban a atreverse a cuestionar lo que antes solo se aceptaba.
Él no lo decía en voz alta, pero sabía que todo había empezado con ella. No por lo que dijo, sino por lo que no necesitó decir. Por esa capacidad de estar sin pedir permiso, de no mendigar respeto. En una de sus pocas conversaciones privadas con su asistente, él murmuró algo que lo sorprendió a sí mismo. Hay gente que lidera sin tener cargo, y otros que solo tienen el cargo. Fue la primera vez que verbalizó que su modelo de poder estaba fracturado. No estaba listo para renunciar a él, pero ya no podía sostenerlo como antes, y eso, en su mundo, era como caminar sin bastón por primera vez. Ella, por su parte, no cambió su camino. No buscó cargos, no pidió entrevistas, no publicó frases inspiradoras en redes. Solo siguió siendo ella, pero algo sí comenzó a moverse dentro. No era vanidad ni orgullo, era claridad, una certeza nueva de que no tenía por qué esconder su firmeza detrás de la amabilidad, que podía seguir siendo cortés, sin ser sumisa. Empezó a hablar más con los clientes, a mirar de frente, a responder con calma incluso cuando alguien era grosero. Y lo más notable, dejó de evitar su reflejo en los vidrios. Antes lo hacía sin pensar, como si ver su imagen le recordara lo pequeña que el mundo la hacía sentir. Pero ahora no. Ahora se miraba de frente, se acomodaba el delantal y seguía. En su casa también hubo pequeños cambios. Sacó una caja con cartas viejas y las quemó en el lavadero. Cambió las sábanas que guardaba desde hacía años. Se cortó las puntas del cabello con sus propias manos. No fue una transformación escandalosa. Fue íntima, callada, como todo en ella, pero poderosa, porque lo que se mueve por dentro, cuando es verdadero, cambia todo lo que se ve por fuera. Una mañana cualquiera, mientras organizaba los pedidos para el desayuno corporativo, recibió una solicitud extraña. Era un encargo habitual, bandejas de café para la junta de directivos. Pero esta vez venía con una nota escrita a mano. ¿Podrías presentarlo tú misma? Era su letra. La reconoció al instante, no por costumbre, sino por la forma en que algunas letras parecían talladas, como si no permitiera errores ni en su caligrafía. Dudó por un momento. No porque le intimidara subir, sino porque intuía que eso no era solo un pedido de servicio. Era una prueba, una invitación a entrar, no como sirvienta invisible, sino como presencia. Aceptó. Preparó el café con el mismo cuidado de siempre, pero eligió una bandeja distinta, una más clara, de madera, como si quisiera dejar un mensaje visual. No todo tiene que ser oscuro para ser serio. Subió sin apuro, abrió la puerta de la sala con firmeza y entró. Todos se giraron. Él la miró de inmediato, pero esta vez no como se mira a quien sirve, sino como se observa a quien se respeta. Ella caminó hasta la mesa principal y colocó las tazas con elegancia, sin una sola gota fuera de lugar. Nadie habló, nadie osó interrumpir, porque su silencio en ese momento decía más que cualquier presentación de PowerPoint. Cuando terminó, no se fue de inmediato. Se quedó de pie un segundo más y luego, con voz suave pero clara, dijo: «A veces, el aroma correcto cambia todo el sabor de la reunión». Nadie supo cómo reaccionar. No era sarcasmo ni frase motivacional. Era una verdad disfrazada de metáfora, y él, desde su asiento, apenas asintió. Por primera vez, no con superioridad, con humildad. Cuando ella salió, los murmullos comenzaron. No por escándalo, sino por asombro. «¿Quién es ella?», preguntó una ejecutiva de otro país. Nadie supo explicar, porque no tenía cargo, ni currículo destacado, ni acceso privilegiado. Solo tenía algo que muchos habían perdido: presencia. Y ese día algo se consolidó. Ella ya no era la chica invisible del café. Era la mujer que había hecho que el CEO más temido del sector se arrodillara 2 veces sin haberle levantado jamás la voz. Desde entonces, cada vez que él tomaba café en una reunión,
Todos sabían que lo hacía distinto, no solo por el sabor, sino por lo que esa taza representaba, una grieta en su trono, y el inicio de otra forma de poder, una forma que no se grita, que no se impone, que simplemente está y no necesita permiso para ser respetada. Él comenzó a buscarla sin buscarla, no lo decía, pero todos lo notaban. Si la cafetería tardaba en abrir, preguntaba si todo estaba bien. Si ella no estaba un día, se le notaba inquieto. A veces bajaba sin necesidad, simulando revisar algo o preguntar por un proveedor inexistente. Nadie se lo decía en la cara, pero los empleados lo veían. El CEO, que antes ni recordaba los nombres, ahora estaba pendiente del silencio de una sola persona. Ella, sin embargo, no cambiaba su trato. Lo recibía igual que al resto, con un gesto leve, sin demostrar emoción alguna. Pero dentro de ella, algo se removía. No era interés romántico ni ilusión infantil. Era esa extraña sensación de ver caer una estructura que había parecido indestructible, no por rencor, sino por justicia, porque ella durante años había servido a decenas de ejecutivos que ni siquiera la miraban a los ojos, y ahora uno de ellos, el más temido, el más lejano, le sostenía la mirada con algo que parecía necesidad, no de compañía, de aprobación. Y ella, sin buscarlo, se había convertido en el espejo que él no podía esquivar. Un día cualquiera, mientras ella cerraba la caja registradora, la asistente personal del CEO apareció en la cafetería. Nunca antes lo había hecho. Con un tono amable pero extraño, le dijo que él quería verla en su oficina al terminar el turno. No es por trabajo, solo quiere hablar. Ella no respondió enseguida. Terminó de contar el cambio, limpió el mesón y solo después dijo: «Si tiene algo que decirme, puede bajar como siempre». La asistente se quedó en silencio, asintió lentamente y se fue. Esa noche, él no bajó. Pero a la mañana siguiente, cuando ella llegó, encontró una nota en la bandeja del café. Era su letra otra vez. «Tiene razón, hoy bajo yo». No firmó, no adornó. Solo eso, y cumplió. Bajó sin guardaespaldas, sin asistente, sin corbata, con las mangas arremangadas, como si al fin hubiera comprendido que el poder no estaba en el traje. Se paró frente a ella, pidió un café, y luego se quedó ahí, sin saber qué más decir. Ella, mientras preparaba la bebida, preguntó sin mirarlo: «¿Qué es lo que quiere realmente?». Él tardó en responder: «Quiero entender por qué usted puede estar en paz en medio de todo esto, y yo no». Esa fue la primera vez que él mostró una grieta real, no en su voz, en su alma. Ella no respondió enseguida. Le entregó la taza con ese gesto tranquilo que parecía contener años de resignación transformada en fuerza. Luego, con los ojos fijos en él, dijo: «Porque yo no necesito aplastar a nadie para valer algo». El silencio que siguió fue tan espeso que pareció detener incluso el vapor del café. Él bajó la mirada, no por vergüenza externa, sino porque esa frase le dolió en un lugar que nunca había permitido tocar. No era una acusación, era un diagnóstico, preciso, letal. En los días siguientes, él intentó comprender a qué se aferraba ella. ¿Qué la hacía tan firme sin necesidad de autoridad formal, sin salario alto, sin reconocimiento? Empezó a observar no solo a ella, sino a todos en la empresa con otros ojos. Descubrió que el miedo había deformado todo: la creatividad, la iniciativa, incluso las relaciones humanas más básicas. Y entendió que lo que ella le ofrecía, sin buscarlo, era una posibilidad que nunca había considerado. Respeto sin temor, poder sin imposición. Esa comprensión lo inquietaba, lo desvelaba, pero también lo arrastraba hacia una necesidad que jamás pensó sentir: ganarse, por mérito real, la aprobación de alguien que no se rendía ante él. Ella, por su parte, empezaba a notar que lo suyo no era simplemente un gesto de resistencia silenciosa. Era, en el fondo, una forma de amor propio,
algo que había cultivado sin saberlo, con cada taza bien servida, con cada gesto medido, con cada vez que eligió no rebajarse aunque tuviera ganas de gritar. Y eso, aunque no lo buscara, inspiraba. Un compañero del edificio, uno de mantenimiento, le dijo una tarde: «No sé qué hiciste, pero desde que tú lo miraste así, él ya no camina igual». Ella solo sonrió y siguió limpiando la máquina, porque sabía que no había hecho nada extraordinario, solo se había mantenido de pie, sin arrodillarse. Y en un mundo donde todo presionaba para que ella se achicara, ese simple acto era una revolución. A veces pensaba en lo absurdo que era todo. Nunca se propuso cambiar a nadie, y sin embargo, estaba haciendo que el hombre más duro de la empresa reconsiderara su forma de estar en el mundo. No porque ella fuera una estratega, sino porque no se traicionó, porque no se tragó su dignidad para complacerlo. Y eso, ahora lo sabía, era más fuerte que cualquier palabra. La junta mensual llegó, esa donde él solía imponerse con solo entrar a la sala. Las luces tenues, la mesa larga, la silla principal iluminada como un altar. Todos estaban en sus puestos, esperando que todo siguiera el mismo ritual. Pero algo fue distinto desde el inicio. Él entró sin el aura de siempre. Se sentó sin teatralidad. Y justo cuando uno de los gerentes comenzó a leer el informe de resultados, él levantó la mano. «Quiero escuchar otras ideas». El silencio fue inmediato. Nunca antes había dicho eso. Era como si acabara de abrir la puerta a un mundo desconocido. Algunos dudaron. Otros intentaron con timidez. Pero ella estaba ahí, invitada como colaboradora de experiencia interna. Un título ridículo que nadie entendía, pero que él había creado para justificar su presencia. Cuando le preguntaron si tenía algo que aportar, ella no se apuró. Se levantó con calma, caminó hasta la cabecera, sin pedir permiso, y colocó sobre la mesa un papel doblado. No llevaba gráficos ni cifras, solo una propuesta escrita a mano. Una mejora en la atención a empleados, basada en espacios de pausa reales, cafeterías humanas, zonas de silencio, respeto a los tiempos. «Esto no es un gasto», dijo con voz baja pero firme. «Es una inversión en dignidad». La frase quedó suspendida como una bofetada sin fuerza bruta. Él no dijo nada, solo la miró, como si ese papel pesara más que todos los reportes del trimestre. Uno de los socios intentó reírse. Espacios de pausa, con aroma a flores también, pero nadie lo siguió. Ella no se inmutó. Guardó silencio unos segundos, lo suficiente para que el comentario quedara en ridículo por sí solo. Y entonces habló de nuevo. «No pedí estar aquí, me llamaron. Pero ya que vine, voy a hablar». Y habló. No con frases rebuscadas ni con lenguaje empresarial. Habló como quien ha vivido desde abajo, como quien sabe que un café puede sostener a una persona que lleva el alma rota, como quien entiende que la eficiencia sin humanidad es solo otra forma de violencia. Cuando terminó, hubo un silencio que no incomodó. Al contrario, era el tipo de silencio que da espacio al pensamiento, y él no pudo interrumpirla. Por primera vez en años no fue su voz la que cerró la reunión, fue la de ella, y cuando se sentó nadie dijo nada, porque todos entendieron que algo había cambiado, no solo en la empresa, en él, porque si antes el poder hablaba, ahora el poder escuchaba, y eso en su mundo era revolución pura. Esa noche él no pudo dormir. No porque estuviera preocupado por las finanzas o las reacciones del directorio, sino porque no dejaba de repasar cada palabra que ella había dicho. La eficiencia sin humanidad es solo otra forma de violencia. Esa frase le daba vueltas como un eco que no encontraba salida. Caminó por su departamento de lujo, ese que parecía un catálogo de revista, pero no tenía un solo objeto que hablara de él. Ni una foto personal, ni una planta viva, ni un espacio fuera del gris o del vidrio pulido. Y por primera vez, todo le pareció frío, estéril.
silencioso de un modo que dolía. Se sirvió un whisky, pero lo dejó a la mitad. Abrió la ventana y miró la ciudad desde lo alto, pero ya no sentía orgullo, solo distancia. Se preguntó en qué momento se había convertido en alguien que necesitaba aplastar para sentirse válido. Y entonces pensó en ella, en cómo lo había mirado sin miedo, en cómo, con su sola presencia, había logrado que se cuestionara lo que antes defendía con fiereza. No era amor lo que sentía, era algo más incómodo, más profundo, era admiración mezclada con vergüenza, como si por fin viera su reflejo y no le gustara lo que veía. Al día siguiente bajó temprano, más temprano que nunca. Ella estaba preparando los filtros, acomodando los frascos de azúcar en su rutina habitual. Él se acercó sin preámbulos. ¿Tienes un momento? Ella lo miró con esa calma que ya le era familiar y dijo, «Depende para qué». Él respiró hondo. «Quiero hacer algo. Quiero cambiar cosas. Pero no sé por dónde empezar». Ella no sonrió, ni se sorprendió. Solo se apoyó en el mostrador y dijo, «Empiece por no pedir permiso para ser decente». Él se quedó en silencio. Era tan simple y tan demoledor al mismo tiempo, porque todo lo que él había construido estaba basado en la idea de que ser decente era una concesión, no una obligación. Y ahora entendía que ahí estaba el error. Esa conversación duró apenas 5 minutos, pero le dejó más claro que todos los años de coaching y consultorías. Ella no le dio un plan. No le ofreció soluciones mágicas, solo una frase, y eso bastó. Desde ese día, él empezó a actuar diferente, no porque quisiera agradar, sino porque ya no podía sostener la versión anterior de sí mismo. Y todo, absolutamente todo, había comenzado con una taza de café y una mujer que no necesitó gritar para hacerse respetar. Él comenzó a hacer ajustes, pequeños, casi imperceptibles al principio. Eliminó las normas absurdas del código de vestimenta. Cambió los horarios rígidos por sistemas más flexibles. Instaló espacios de descanso reales, con sillones, libros y máquinas de café libre. Algunos empleados no lo creían. Pensaban que era una estrategia de imagen, una etapa pasajera. Pero los días pasaban y los cambios se mantenían, incluso aumentaban. En una junta interna, propuso eliminar los castigos encubiertos por errores menores. Estamos aquí para crecer, no para castigar. Esa frase, viniendo de él, causó más impacto que cualquier campaña de bienestar, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían quién estaba detrás de esa transformación. No con órdenes, con ejemplo. Ella, que seguía sin ocupar ningún puesto de poder, pero era ya, sin quererlo, la voz más respetada del edificio. Una tarde, uno de los gerentes se le acercó en la cafetería. «No sé qué le hiciste al jefe, pero gracias». Ella levantó la vista, lo miró con una mezcla de firmeza y cansancio y respondió, «No le hice nada». Él se miró solo, porque eso era lo que ella creía de verdad, que cada quien debe enfrentarse a su propio reflejo, cuando ya no puede evitarlo. Y sin embargo, no todo era transformación idílica. Había resistencia, críticas veladas, gente que murmuraba que ella se creía superior, que estaba manipulando al CEO, que su cercanía era sospechosa, lo típico, lo inevitable. Cuando una mujer se mantiene firme, sin inclinarse, siempre aparecen quienes quieren doblarla a fuerza de palabras. Ella lo sabía, lo había vivido en otros trabajos, en su vida personal, pero esta vez no pensaba ceder. Una mañana encontró una nota anónima en el mostrador. «¿Quién te crees que eres para mirar a los ojos al dueño de todo esto?» No reaccionó de inmediato. Siguió atendiendo como si nada. Pero al final del día, cuando él bajó por su café, le entregó la nota junto con la taza. No dijo nada, solo la dejó encima. Él la leyó. Se quedó quieto. Luego la rompió despacio en pedazos pequeños y los arrojó a la basura frente a ella. «Nadie va a volver a preguntarte eso, no mientras yo esté aquí». Y por primera vez,
Ella lo vio no como el hombre que se arrodilló, sino como alguien que estaba empezando a sostenerse en sus propios pies, sin pisar a nadie. Y eso, para ella, valía más que 1000 disculpas. La relación entre ellos nunca se volvió íntima en el sentido romántico. No hubo cenas, ni confesiones dulces, ni juegos de seducción. Era otra cosa, algo más raro, más honesto. Una complicidad que no necesitaba etiquetas ni promesas. Él bajaba todos los días, a veces solo para estar unos minutos en silencio mientras ella limpiaba, otras veces para contarle algo del trabajo, una duda, una frustración. Y ella lo escuchaba, no como terapeuta, ni como admiradora. Lo escuchaba como quien ha vivido lo suficiente para entender que incluso los más poderosos necesitan un lugar donde no fingir. Nunca lo trató como víctima, ni como héroe, y eso era lo que más lo mantenía cerca, porque con ella no había aplausos ni halagos vacíos, había verdad. Una tarde, mientras él hablaba de un problema con uno de sus directivos, ella lo interrumpió por primera vez. ¿Y tú ya escuchaste lo que él tiene para decir? ¿O solo estás esperando a que te dé la razón? Él se quedó callado. Nadie más se atrevía a hablarle así, y esa era la prueba de que aún le quedaba camino por recorrer, porque lo que ella le ofrecía no era consuelo, era un espejo. Y a veces lo que más necesitamos es vernos como somos, sin maquillaje. En esos días también empezó a cambiar la forma en que los empleados se relacionaban con ella. Antes era solo la chica del café. Ahora era alguien a quien se le pedía consejo, con quien se compartía el almuerzo, a quien se le pedía que opinara cuando alguien dudaba. No porque ella se ofreciera, porque su sola presencia había demostrado que se podía tener poder sin gritar, que se podía ser firme sin aplastar. Una practicante que recién empezaba se le acercó un día llorando por una corrección humillante que recibió de un supervisor. Ella no la abrazó ni la minimizó. Solo le dijo, no dejes que alguien con miedo te enseñe a tenerlo. La frase se le quedó a la chica pegada en la piel, como una vacuna contra la sumisión. Y eso fue expandiéndose, sin plan ni estructura. El cambio que ella provocaba no era porque alzara la voz, era porque jamás la vendía. Y eso, en un mundo donde todos quieren ser escuchados a gritos, es una rareza que se contagia. Ella no lo sabía, pero estaba creando algo. No una revolución formal, no una campaña de recursos humanos, algo más profundo, más humano, una forma de dignidad que no se imponía, simplemente existía. Y eso empezaba a transformar más que cualquier manual de liderazgo. El punto de quiebre llegó en una junta internacional. La empresa estaba por cerrar una fusión millonaria con una firma extranjera que prometía duplicar sus ingresos. Todo era expectativa y presión. Los socios esperaban ver al CEO de siempre, firme, imponente, seguro. Pero él ya no era el mismo. Llegó puntual, traje oscuro, mirada enfocada. Pero cuando uno de los ejecutivos aliados comenzó a imponer condiciones abusivas, jornadas extendidas, eliminación de pausas, control excesivo sobre el personal, algo dentro de él se removió. Todos esperaban que se diera. Era el tipo de trato que antes habría aceptado sin parpadear, pero esta vez guardó silencio, respiró hondo y dijo: no aceptamos condiciones que atenten contra la dignidad de nuestra gente. Un murmullo recorrió la sala. Los socios lo miraron incrédulos. El ejecutivo extranjero lo desafió. ¿Quién definió qué es dignidad aquí? Y él, sin titubear, respondió: la persona que me enseñó a mirar a los ojos sin exigir obediencia. No dio nombres, no dio explicaciones, pero los que estaban ahí sabían, porque en su voz no había adorno, solo firmeza, y por primera vez en años defendía algo que no podía medirse en cifras. Esa noche, cuando todos celebraban en una cena elegante la negociación, que al final se cerró,
pero bajo nuevos términos. Él no se quedó. Salió del restaurante sin aviso, caminó solo por las calles hasta la cafetería, que ya estaba cerrada, pero ella seguía adentro contando cambio, limpiando como cada día. Golpeó el vidrio con suavidad. Ella levantó la vista. No se sorprendió. Solo caminó hasta la puerta y abrió. ¿Pasó algo?, preguntó con esa voz que no dramatiza. Él la miró sin corbata, con el rostro cansado pero distinto. Hoy dije que no. Por primera vez, frente a todos, dije que no a algo que me parecía injusto. Ella lo observó en silencio. Luego se hizo a un lado para que él entrara. No hablaron durante un buen rato. Él se sentó en una de las mesas, ella le sirvió una taza sin preguntar. Y en ese momento, sin ceremonia, sin discurso, ocurrió algo más fuerte que cualquier confesión. Él la miró como si acabara de entender de verdad por qué se había arrodillado aquella vez. No fue el café, no fue el error, fue la verdad que ella representaba. Esa verdad que no necesita explicación, porque simplemente es. Y ahí, bajo las luces cálidas y el aroma familiar, se selló algo, no un romance, no un acuerdo, una comprensión mutua, una forma de respeto que no se compra ni se finge, solo se gana, con dignidad. Pasaron las semanas y la dinámica cambió sin necesidad de hablarlo. Él ya no bajaba solo por café, bajaba por calma, por claridad, y aunque nunca cruzaban límites, había entre ellos una conexión que no dependía de gestos grandes. Una mañana, al verlo entrar, ella ya tenía su taza lista, y no porque quisiera agradarlo, sino porque había aprendido a leer su silencio, a entender cuándo necesitaba menos palabras y más presencia. Él, por su parte, había dejado de imponer, escuchaba más, interrumpía menos, y aunque seguía siendo exigente, su exigencia ya no era humillación, era búsqueda de excelencia compartida. Un día, uno de sus directores le preguntó en tono de broma: ¿te cambiaste de religión o te enamoraste? Él sonrió y dijo: aprendí a mirar a la gente sin esperar que se inclinen. Nadie supo si hablaba en serio, pero él sí, porque esa era su verdad. Lo que ella le había enseñado no era una lección de negocios, era una forma de estar, de ser, sin altivez, sin máscaras. Ella, sin quererlo, también había cambiado. Antes, su rutina era una defensa, una manera de pasar desapercibida. Ahora era elección. Caminaba por los pasillos del edificio sin esconderse. La saludaban, la respetaban, le abrían espacio, no porque ella exigiera nada, sino porque ya no aceptaba lo mínimo. Una tarde, al salir, vio a un nuevo empleado siendo reprendido con dureza por un supervisor. Se detuvo, no intervino con gritos, solo se acercó, lo miró y dijo: «No es así como se forma a alguien», y siguió caminando. El supervisor se quedó en silencio. El joven la miró como si acabara de presenciar algo improbable. Y es que ella ya no era solo la chica del café, era una referencia, una prueba viviente de que se puede ser firme sin ser cruel, que se puede levantar la voz sin necesidad de subir el tono. Su dignidad ya no era resistencia, era identidad. Y eso, en ese entorno, era más revolucionario que cualquier reforma empresarial. Ella no buscó convertirse en símbolo, pero a veces los símbolos nacen cuando alguien decide no bajar la cabeza. Y ella había decidido eso desde el primer café. La noticia de su influencia silenciosa llegó más allá del edificio. Otras filiales comenzaron a replicar las pequeñas transformaciones implementadas en la sede central. Directores que jamás la habían visto hablaban de la filosofía del respeto, sin saber que esa filosofía tenía rostro, voz y delantal. Algunos querían invitarla a dar charlas internas, a participar en comités. Ella rechazó la mayoría, no porque no se sintiera capaz, sino porque sabía que su lugar no era la tarima, era el suelo, el piso donde se ve todo de cerca, donde se siente el pulso real de la gente.
Aceptó una sola vez, cuando un grupo de empleadas pidió escucharla. En esa charla no usó diapositivas ni llevó discurso escrito. Solo se sentó frente a ellas y dijo: «No tengo fórmulas. Solo aprendí que si uno se mira al espejo todos los días y no se reconoce, es momento de cambiar algo, aunque sea el silencio». Y eso bastó, porque en sus ojos no había teoría, había historia, había verdad. Y nadie puede resistirse a una verdad dicha con la frente en alto. Él la acompañaba desde las sombras. No aparecía en sus espacios. No la usaba como trofeo. Pero cada vez que ella decía algo, él actuaba en consecuencia. Y eso también era parte del respeto que había aprendido. En una junta con altos ejecutivos, uno de ellos propuso reducir beneficios para el personal de limpieza. «Son gastos hormiga», dijo. Él lo miró fijo y respondió sin elevar la voz: «Esos gastos, como los llamas, sostienen este lugar con más dignidad que tu plan de ahorro». Y así, sin furia ni gritos, el punto quedó cerrado. Porque cuando uno ha entendido lo que vale el trabajo invisible, no lo negocia por conveniencia. Ella no lo supo ese día. Estaba preparando el cierre de caja como siempre, pero lo sintió al día siguiente, cuando varios empleados la saludaron distinto, con más que respeto, con gratitud. Porque sabían, aunque nadie lo dijera abiertamente, que ella era la razón por la cual las cosas estaban cambiando, sin pancartas, sin discursos, solo con su forma de estar, de mirar, de servir, sin servirse de nadie. Y eso, más que cualquier otro gesto, era lo que hacía temblar hasta al más arrogante. Una mañana, mientras barría la entrada de la cafetería, se acercó una mujer mayor, vestida con sencillez, que dijo trabajar como auxiliar nocturna. Yo no lo conocía a él, solo escuchaba cosas, pero ayer pasó a la cocina, nos saludó por nombre y nos dejó fruta fresca para el turno. Ella la miró sorprendida, no por el gesto del CEO, sino porque supo que él no lo había hecho por imagen. Nadie estaba ahí para verlo, nadie sacó fotos. Fue una acción que solo tenía valor en lo invisible, como tantas veces lo había hecho ella, y eso sí era cambio real, porque las verdaderas transformaciones no hacen ruido. Se sienten en los detalles, en los gestos cuando nadie mira. Esa tarde, al verlo entrar a la cafetería, lo recibió como siempre. Pero él notó algo diferente en su expresión. ¿Pasó algo?, preguntó. Ella negó con la cabeza, pero luego murmuró: «Lo estás logrando». Él no preguntó a qué se refería, porque lo sabía, y porque por primera vez ese lograr no tenía que ver con cifras ni logros externos. Era algo que solo dos personas sabían, ella y él. Aquel día, él le entregó algo que nunca antes había hecho, una hoja escrita a mano. Es un borrador para un nuevo código interno de cultura laboral. Ella lo tomó sin reacción inmediata. Leyó en silencio. Frases como escuchar antes de mandar, priorizar la salud emocional, ninguna voz debe ser ignorada por su rol, palabras que jamás habrían salido de su boca meses atrás. Ella alzó la vista. ¿Es en serio?, él asintió. No lo voy a firmar hasta que tú lo leas completo y me digas si lo crees sincero. Ella dobló el papel con cuidado. Lo voy a leer, pero no te diré lo que quieres oír, solo lo que vea. Él sonrió, con ese gesto nuevo que ahora usaba cuando entendía algo sin discutirlo. Se despidió sin presionarla, y al día siguiente, cuando volvió, ella no le devolvió el papel. Solo dijo: «Hay cosas que no se escriben, se practican». Luego sirvió el café como siempre, pero con un gesto final distinto. Dejó una pequeña flor blanca al lado de la taza. No una decoración, una señal, una forma de decir: te veo, te creo, pero todavía te estoy mirando, porque la dignidad, una vez despierta, no se duerme más. Con el paso del tiempo, muchos notaron que él ya no necesitaba imponerse para que lo respetaran. Su voz seguía firme, pero había aprendido a escuchar los silencios, a ver lo que antes ignoraba.
En una reunión interna, una joven diseñadora presentó una propuesta tímida, visiblemente nerviosa. Él la interrumpió, pero no para corregirla. Solo dijo, «Tómate tu tiempo. Quiero entenderte bien». La sala quedó en silencio. No por sorpresa, por respeto. Porque ahora, cuando él hablaba así, todos sabían que era genuino. Y eso era algo nuevo. Lo curioso es que él nunca mencionaba a ella en esas juntas, no porque la negara, sino porque entendía que su influencia no necesitaba ser nombrada. Estaba en él, en sus gestos, en sus pausas, en su manera de mirar a las personas como si cada una tuviera algo que enseñar. Y eso, en el fondo, era lo que ella más le había enseñado, que todo el mundo tiene valor, pero muy pocos se toman el tiempo de verlo. Ella, mientras tanto, seguía en su lugar. No cambió de puesto, no aceptó cargos, incluso rechazó una oferta para liderar el área de bienestar interno. «Mi lugar está aquí», dijo. Algunos pensaron que era un error, pero ella sabía que lo simbólico de su presencia ahí abajo, en la cafetería, valía más que cualquier escritorio con vista, porque era desde ahí donde había empezado todo. Y desde ahí quería seguir sosteniendo lo que había construido con silencio y constancia. Un día, mientras organizaba las bandejas, él bajó como siempre, pero esta vez traía algo en la mano, una foto impresa. Ella la miró. Era una imagen del día en que él se arrodilló frente a ella, captada por una cámara de seguridad que alguien había recuperado. Él la puso sobre el mostrador y dijo, «La quise borrar, pero entendí que necesito recordarlo». Ella no sonrió, solo asintió, porque esa imagen para los dos ya no era un símbolo de humillación. Era el momento exacto en que todo empezó a cambiar, no para que él dejara de ser quien era, sino para que, al fin, empezara a ser quien podía ser. La foto quedó guardada en una carpeta dentro del cajón principal de su oficina. No la colgó en la pared, no la mostró a nadie más. Pero cada vez que sentía la tentación de volver a su antiguo modo, de imponer, de apurar, de ignorar, la sacaba, la miraba unos segundos y recordaba. Recordaba las gotas de café deslizándose por su traje, el silencio que se hizo en la sala, la forma en que ella no se movió ni un centímetro cuando él bajó la cabeza. No fue un acto de rebelión ni de teatro, fue un espejo, y desde entonces ese espejo le servía para ubicarse, para recordar que el verdadero liderazgo no se sostiene en la autoridad, sino en la coherencia, en esa pequeña flor que una vez ella dejó al lado de su taza, porque esa fue su forma de decirle, ahora tú decides si aprendes o repites. Un día, durante una visita de una delegación extranjera, los altos ejecutivos pidieron un recorrido por las instalaciones. Querían conocer el alma de la empresa. Él los acompañó. Mostró los pisos, las áreas modernas, los avances, pero al final los llevó a la cafetería. «Aquí comenzó todo», dijo sin solemnidad. Ella estaba ahí, organizando unas cajas de cartón. Cuando lo vio entrar con los visitantes, no cambió su expresión. No se alisó el cabello, no fingió interés. Siguió con su tarea. Uno de los visitantes preguntó quién era ella. Él no dudó. «Es la persona que me enseñó a ser mejor jefe», sin decirme una sola vez cómo hacerlo. Ella levantó la vista, lo miró un segundo y volvió a su trabajo. No por desprecio, por claridad, porque nunca buscó aplausos, y él lo entendía. Por eso no insistió, porque lo que era entre ellos no necesitaba ser explicado, solo sostenido, con hechos, con gestos, con esa forma de respeto que no se declara, se demuestra. Tiempo después, un nuevo rumor comenzó a circular. Decían que él estaba por dejar el cargo, que pensaba reestructurar su vida y su rol en la empresa. Algunos lo tomaron con escepticismo, otros con alivio, pero nadie sabía con certeza qué estaba por venir. Hasta que un viernes por la tarde, cuando el edificio ya empezaba a vaciarse, él bajó una última vez a la cafetería. Ella estaba cerrando, como de costumbre.
Hoy es mi último día como CEO, dijo. No lo hizo con grandilocuencia. Lo dijo como quien se quita un traje que ya no le queda. Ella lo miró sin sorpresa. No me parece que te vayas, murmuró mientras secaba una taza. Él sonrió, con una mezcla de melancolía y alivio. No me voy. Solo dejo de ocupar un lugar que ya no necesito para tener voz. Ella asintió. Eso no te lo enseñé yo. Y él, por primera vez, aceptó. No, pero me mostraste el camino. Luego, como si fuera un gesto natural, sacó una pequeña caja de su bolsillo. Dentro había una nueva taza, de cerámica rústica, con un diseño simple, un círculo sin principio ni fin. Para ti, por si un día necesitas recordarme. Ella no dijo gracias, solo la tomó, la sostuvo con las dos manos, y después de un largo silencio, respondió, prefiero recordarte como aprendiste a ser. Los lunes siguientes, la silla del CEO estuvo vacía por un tiempo. Luego la ocupó alguien más, con otro estilo, con otros modos. Pero el clima en la empresa nunca volvió a ser el mismo. Había quedado una semilla, un código silencioso que no estaba en ningún manual, pero todos sabían seguir. Se hablaba con respeto, se trabajaba con más humanidad. Las pausas eran reales. Los errores ya no eran castigos inmediatos, y en medio de todo eso, ella seguía ahí, en su barra, en su rutina, en su lugar, pero ya no como una sombra. Ahora era parte esencial de esa estructura que había aprendido a ser más humana desde abajo hacia arriba. Algunas veces él volvía, ya no como jefe, sino como alguien más. Se sentaba, pedía un café, la observaba trabajar, y luego se iba sin hacer ruido. No necesitaban hablar, porque lo que compartieron no fue una historia de amor, fue una historia de renacimiento, de cómo una mujer firme, silenciosa y digna logró desmontar taza a taza el castillo de altivez que él había construido. Y eso no se olvida, ni se repite, solo se honra, con actos, con mirada limpia, con silencio que deja huella. La cafetería se convirtió con el tiempo en un punto de referencia dentro del edificio, no por su menú ni por su decoración, que seguía siendo sencilla, sino por lo que representaba. Para muchos, era el único lugar donde se respiraba verdad, donde el ritmo frenético del poder no entraba, donde las jerarquías se deshacían frente a una taza caliente. Un día, un nuevo jefe, recién llegado de otra sede, bajó a conocerla. Entró con aire de superioridad, pidió un café sin siquiera mirarla y dejó caer un billete en la barra. Ella lo observó, colocó la taza frente a él y no se movió. Aquí se paga después de tomarlo, si le parece justo. Él frunció el ceño, como si no comprendiera el código. Pero algo en su tono, en su postura, en ese silencio que no pedía permiso, lo detuvo. Terminó el café, dejó el pago exacto y al salir murmuró un gracias distinto, porque entendió, aunque no lo admitiera, que en ese lugar no bastaba con tener cargo. Había que tener presencia, y ella, sin gritar, sin adornar, sin moverse de su sitio, seguía siendo el centro de ese equilibrio sutil, porque su autoridad no venía de arriba, nacía desde el suelo, desde esa manera suya de estar, sin pedir permiso para valer. Una tarde, durante una pequeña ceremonia informal para celebrar los 5 años del nuevo programa de cultura laboral, el que nació de aquella taza derramada, la invitaron a decir unas palabras. Al principio se negó, no le gustaban los focos, pero insistieron tanto que aceptó con una condición. Quiero hablar sin micrófono. Y lo hizo. Se paró frente a todos, sin papeles, sin discurso armado, y dijo: yo no soy el cambio, soy la prueba de que se puede cambiar. Silencio total. Yo no estudié liderazgo, no tengo un cargo importante, pero nunca permití que eso definiera lo que merezco. Y si ustedes están aquí, escuchando esto, es porque también saben que uno no necesita gritar para ser escuchado. Nadie aplaudió de inmediato, porque estaban procesando.
porque esa verdad tan cruda, tan limpia, no dejaba espacio para lo superficial. Cuando terminó, volvió a su lugar, se lavó las manos, limpió la máquina y siguió como si nada. Pero todos sabían que acababan de ver algo raro, algo valiente, algo que no se entrena, porque la dignidad, cuando se sostiene así de firme, se vuelve contagiosa. Él no fue a esa ceremonia, no por desinterés, sino porque entendía que ese era su momento, no el suyo. La observó desde una sala lateral, tras un vidrio, sin que ella lo notara. Y al verla hablar así, tan entera, tan clara, tan ella, sintió que todo había valido la pena, no su cambio, su renuncia al ego, su caída, su arrodillarse, porque ese acto, que en su momento pareció humillante, había sido el inicio de todo, de su redención, de su humanidad. Cuando ella terminó y regresó a la barra como si nada, él pensó en acercarse, en felicitarla, en decirle que, sin saberlo, había salvado algo en él que creía muerto, pero no lo hizo. Porque entendía que ese reconocimiento ya no se necesitaba, que ella no estaba esperando flores, ni disculpas, ni homenajes. Solo quería que las cosas siguieran cambiando, que lo aprendido no se perdiera. Así que solo la miró una última vez, se giró y se fue en silencio. Igual que llegó aquel primer día, pero siendo otro. Ya no el hombre de la silla iluminada, sino alguien que aprendió a caminar sin necesidad de mirar desde arriba. Pasaron los años. Algunos rostros cambiaron, otros se fueron, pero ella seguía allí, en la barra, sirviendo café con la misma precisión, la misma calma, el mismo silencio que contenía tantas historias. A veces, los nuevos empleados preguntaban por ella, sin saber bien por qué su presencia imponía respeto. Algunos sabían la historia, otros solo intuían que había algo distinto en su forma de estar. Y un día, sin aviso, él volvió. Entró a la cafetería sin traje, sin asistentes, sin reloj caro. Solo él, más canoso, con el rostro marcado por el tiempo, pero con los ojos aún atentos. Ella lo vio, no se sorprendió, no cambió el gesto. Le sirvió su café como siempre. Lo colocó sobre la barra, junto a una pequeña flor blanca, igual que aquella vez. Él la tomó, la observó y dijo: «No vine por nostalgia». Ella levantó la vista, sin dramatismo. «¿Entonces por qué?». Él sonrió, casi con tristeza. «Vine a recordarme quién fui y en quién me convertí». Ella no respondió. Solo le sostuvo la mirada unos segundos y luego volvió a su tarea, porque no hacía falta decir más, porque todo lo que había que decir ya estaba dicho, con actos, con silencios, con respeto. Esa última visita no fue seguida de promesas ni reencuentros recurrentes. Fue solo eso, un cierre silencioso, como todo lo importante que compartieron. Él no volvió a aparecer. Algunos dijeron que se fue del país, otros que empezó un proyecto social. Ella nunca preguntó, nunca lo buscó, no por orgullo, sino porque entendía que hay vínculos que no necesitan más contacto para mantenerse vivos. Lo que compartieron no era una historia de pareja, era una transformación, un pacto sin palabras, un reflejo que los tocó a los dos y los hizo diferentes para siempre. Desde entonces, cada vez que alguien nuevo entraba al edificio y cruzaba por la cafetería, había algo en el aire que se sentía distinto, como si la atmósfera recordara que allí se había roto algo muy fuerte, y también se había construido algo más grande. Ella seguía sirviendo café, pero para muchos lo que ofrecía era otra cosa. Era dignidad líquida. Era una lección servida en taza pequeña, y aunque nadie se lo dijera a diario, todos sabían que ella era la columna que sostenía algo invisible pero real. Una tarde, una joven pasante, nerviosa, insegura, agotada por su primer mes, entró en la cafetería y pidió un café con voz temblorosa. Ella lo sirvió sin preguntar nada, pero antes de entregarlo, lo colocó sobre la barra, lo giró despacio y dijo: «Tómalo con calma,
No necesitas demostrarle nada a nadie hoy. La chica la miró como si no entendiera, pero al primer sorbo se le llenaron los ojos de lágrimas, no por el sabor, por lo que sintió, por lo que entendió sin que nadie se lo explicara. Años después, esa misma joven recordaría ese gesto como el momento en que dejó de sentirse invisible. Y así era siempre con ella, con una frase breve, con una taza en silencio. Cambiaba rutas, levantaba almas, no con poder, con presencia. Y en ese rincón, donde muchos veían solo una barra y una cafetera, había una mujer que alguna vez hizo arrodillarse al hombre más temido, y no para vengarse, sino para enseñarle que el respeto no se exige, se inspira, y eso, en un mundo acostumbrado a gritar, era un milagro cotidiano. Algunos intentaron replicar su estilo. Había quienes llegaban a la cafetería imitando su tono, sus pausas, hasta sus frases, pero no funcionaba igual, porque lo suyo no era una técnica, era verdad, y la verdad no se finge. Había nacido del dolor, de años siendo ignorada, de haber sido mirada desde arriba por gente que ni se tomaba el tiempo de agradecer. Y justamente por eso, ahora que todos la reconocían, ella no se endiosaba. No hablaba de haber vencido, no presumía nada, porque entendía que el verdadero poder no está en ser vista, sino en no perderse a una misma cuando todos te miran. Un día, una nueva gerente la llamó para invitarla a un evento de mujeres líderes. Le ofreció hablar en un panel, contar su historia. Ella agradeció, pero dijo que no. Mi historia no se cuenta en un escenario. Se sirve caliente, en taza, todos los días. La gerente no entendió, pero otros sí, los que la veían vivir su mensaje, porque lo que ella hacía no era hablar sobre dignidad, era ejercerla, como quien respira, como quien no sabe hacerlo de otra manera. Y así, con el paso del tiempo, su figura fue convirtiéndose en una especie de leyenda viva. No por fama, sino por coherencia. Una mañana, un niño que acompañaba a su madre, empleada del edificio, se acercó curioso y preguntó: «¿Tú eres la jefa del café?» Ella sonrió por primera vez en semanas. «No, corazón. Solo soy quien cuida que todo esté en su lugar». El niño, sin entender del todo, se fue contento. Pero esa frase quedó en el aire. Porque sí, eso era ella, la que cuidaba. No solo la limpieza, ni las tazas, ni el orden, cuidaba el clima, las pausas, la humanidad de un lugar que alguna vez estuvo dominado por el miedo. Y eso no se paga con sueldo, se sostiene con carácter, con templanza, con esa fuerza invisible que no necesita títulos para ser reconocida. Ella nunca cambió de uniforme, nunca pidió aumento, nunca buscó reconocimiento. Pero cambió la cultura entera de una empresa, simplemente siendo firme donde otros se doblaban. Y aunque pocos sabían ponerle nombre a eso, todos lo sentían. Porque cuando ella estaba, todo era distinto, más digno, más humano, más verdadero. Una noche, después de cerrar, se quedó sola en la cafetería. Afuera llovía, y las luces del edificio ya estaban casi todas apagadas. Se sentó en una de las mesas del rincón, con una taza para ella por primera vez en mucho tiempo. Miró la lluvia caer contra el vidrio y pensó en todo lo que había cambiado desde aquel día en que una taza se volcó sobre un traje caro. No había buscado nada de lo que vino después, ni el respeto, ni las miradas, ni el eco de sus frases. Pero había aprendido algo que ninguna universidad enseña, que la dignidad tiene un aroma, y que una vez que alguien lo reconoce, no lo olvida. Pensó en él, en cómo llegó, en cómo se fue, en todo lo que nunca se dijeron, y sonrió. No porque lo extrañara, sino porque sabía que lo mejor que se habían dado fue eso, la verdad. Ella le enseñó a ser humano, y él, sin querer, le mostró que su silencio valía más que 1000 discursos. Cerró los ojos unos segundos, respiró profundo, y por primera vez en mucho tiempo sintió paz. Guardó su taza,
Apagó las luces y salió sin mirar atrás. Al cruzar la puerta, dejó una última nota en el mostrador. No para nadie en especial, solo para quien quisiera entender. Decía: aquí se sirve dignidad, sin adornos, sin miedo, sin permiso. Nadie la firmó, pero todos supieron quién la escribió. Días después, alguien la enmarcó y la colgó detrás del mostrador. Desde entonces, todos los que entraban por primera vez a la cafetería leían esas palabras antes de pedir. Algunos no entendían, otros las pasaban por alto, pero los que necesitaban leerlas sabían. Porque en ese rincón, donde nunca hubo estridencias ni discursos vacíos, había nacido una nueva forma de estar. Una forma de liderazgo que no necesitaba podium ni jerarquía, solo coherencia. Y eso, aunque no se enseñe en libros, cambia más vidas que cualquier MBA, porque al final lo que ella dejó no fue una lección, fue una forma de vivir, y eso no se olvida, nunca. Un tiempo después, una nueva administración tomó las riendas del edificio. Querían modernizar todo, cambiar los espacios, digitalizar procesos, reestructurar desde arriba. Vinieron con consultores, con mapas estratégicos, con frases de efecto. Pero al llegar a la cafetería, algo se frenó. Vieron la nota enmarcada, hablaron con los empleados y comprendieron que ese lugar no podía tocarse. Uno de los encargados preguntó si era necesario conservar esa estética tan simple. Un viejo gerente que había vivido el antes y el después respondió sin dudar: aquí no se cambia nada, porque esto no es una cafetería, es el corazón. Y nadie más discutió, porque sabían que si ese espacio se alteraba, algo esencial se perdía. Ella seguía allí, menos visible, más silenciosa aún, pero presente. Y su legado no era visible en las paredes, sino en la forma en que la gente se hablaba, en el respeto con que los nuevos eran recibidos, en la pausa que se tomaban para escuchar antes de reaccionar. Eso era lo que quedaba de ella. No una estatua, no una sala con su nombre, sino una cultura entera sostenida en el poder del silencio firme. Una mañana, mientras colocaba los frascos de azúcar en línea, una joven recién contratada se acercó con dudas. Estaba nerviosa, insegura, sintiéndose fuera de lugar. Ella no le dio instrucciones largas, solo la miró y le dijo: aquí no se finge seguridad, se construye. Esa frase bastó para que la chica soltara los hombros, respirara y sonriera por primera vez. Era ese tipo de efecto el que ella provocaba, no con carisma, no con espectáculo, con presencia, con mirada que no juzga, pero tampoco endulza. Ella nunca dejó de ser quien era, nunca se disfrazó de líder, y por eso lo fue. Más que cualquier directivo, más que cualquier cargo rotativo, porque su liderazgo no necesitó aplausos, solo coherencia. Y en ese rincón, día tras día, lo que ella sembró siguió creciendo. Invisible, imparable, innegable, como todo lo que es real. Años después, su cuerpo ya pedía descanso. Las manos, que durante tanto tiempo sostuvieron tazas y bandejas con precisión impecable, comenzaban a temblar levemente. No era fragilidad, era tiempo, un tiempo vivido con integridad. Un día, sin ceremonia, dejó el delantal sobre el mostrador. Nadie lo sabía aún, pero ese sería su último día de trabajo. No hubo discursos, no hubo despedidas organizadas, solo se fue, como siempre lo hizo, con paso firme, sin hacer ruido. Y sin embargo, algo en el aire cambió. Alguien notó el delantal doblado, otro vio que su silla estaba vacía, y lentamente la gente empezó a entender. Se había ido, como una brisa que refresca y luego desaparece. Pero su ausencia no dejó vacío, dejó huella, porque quienes la conocieron, aunque fuera solo por unos minutos en la barra, sabían que habían estado frente a alguien que no necesitaba levantar la voz para marcar una vida. La cafetería no cerró, siguió funcionando,
pero todos sabían que algo esencial ya no estaba. Aún así, su legado se mantuvo. Las reglas no escritas que ella instauró continuaron vivas. Nadie humilla, todos escuchan. El respeto no es opcional. Y en la pared, detrás del mostrador, la nota seguía ahí. Aquí se sirve dignidad, sin adornos, sin miedo, sin permiso. Cada tanto, alguien nuevo la leía. Preguntaba quién la escribió y recibía la misma respuesta. Alguien que transformó todo, sin cambiarse a sí misma. Y así, como un susurro que nunca se apaga, su historia seguía viva. Porque lo que ella enseñó no estaba en un manual, estaba en el ambiente, en el modo de mirar, en la manera de no ceder el alma, aunque el mundo te empuje a hacerlo, porque eso era ella, y eso seguía allí. Invisible, sí, pero más presente que nunca. Una tarde, muchos años después, él regresó. El edificio ya era otro, lleno de rostros nuevos y tecnología por todos lados. Pero al llegar a la cafetería, todo se sentía igual. El olor a café, el silencio amable, la nota enmarcada en la pared. Pidió una taza y se sentó en el mismo rincón donde solía observarla. No preguntó por ella. Sabía que ya no estaba, pero también sabía que de algún modo seguía ahí. Tomó el café con ambas manos, lo acercó al rostro y cerró los ojos. Y entonces lo entendió todo. Otra vez. No importaba cuánto hubiera cambiado el mundo. Ese rincón había quedado intacto, como un altar sin velas, pero con memoria. Una memoria que no necesitaba estatuas, ni retratos, ni placas. Solo una taza, una frase, y la certeza de que a veces los verdaderos tronos se construyen desde abajo. Antes de irse, se acercó al mostrador y pidió dejar algo. Era una foto, doblada con cuidado, la misma de aquel día. Él, arrodillado, ella, firme, en pie. «Quiero que la guarden aquí», dijo al encargado. «No para que me recuerden a mí, sino para que nunca olviden lo que ella hizo posible». El joven asintió con respeto. Colocaron la foto en un marco sencillo al lado de la nota que ella había dejado años atrás. Nadie hizo alarde, nadie publicó nada. Pero quienes veían ambas cosas juntas entendían. Porque esa imagen decía más que 1000 discursos. Mostraba el momento exacto en que todo cambió, cuando el poder se inclinó, no ante la rebeldía, sino ante la dignidad. Y esa es una lección que no se olvida, porque hay cosas que no se enseñan, se viven. Y ella las vivió con cada paso, cada silencio, cada taza, sin pedir permiso, sin buscar gloria, solo siendo ella, firme, humana, inquebrantable. En los años siguientes, la cafetería se convirtió en más que un lugar para tomar café. Se volvió un espacio de referencia en el edificio, casi un santuario. Nuevos empleados eran llevados allí el primer día, como parte no oficial de su inducción. «Aquí entenderás cómo tratamos a la gente», les decían. Nadie lo había planeado así. Pero la esencia de ella estaba en cada esquina, en cada taza servida con atención, en cada silencio respetado. Su historia se contaba en voz baja, como un mito moderno, pero con datos precisos. No se hablaba de hazañas, sino de pequeños actos, de cómo una mujer, sin alzar la voz, hizo que un hombre poderoso aprendiera a mirar. Y ese relato, más que inspirar, anclaba. Recordaba a todos que el poder real no está en dominar, sino en sostenerse íntegro. Que no hace falta gritar para cambiar el mundo. A veces basta con no ceder, y así su legado quedó ahí, no en monumentos, sino en gestos, en el modo en que se recibe a cada persona, en el respeto que no se discute, en los silencios que no incomodan, sino que calman, porque ella no fue una heroína de película, fue una mujer real, con rutinas, con cansancio, con historias no contadas, pero que un día sostuvo una taza, sostuvo la mirada y sostuvo su lugar. Y al hacerlo, cambió todo lo que la rodeaba. No por fuerza, por convicción, y aunque su nombre no esté en las paredes,
está en cada acto digno que se repite en ese espacio, porque ella enseñó algo que no se olvida, que hay gestos que no necesitan eco para resonar para siempre. Y fue así como todo cerró, no con fuegos artificiales ni discursos de cierre, sino con una imagen. Ella, en su rincón, sirviendo la última taza. Él, en otra sala, mirándola a través de un reflejo. Y entre ambos, un pacto silencioso que nunca se rompió. No hubo reconciliación romántica, ni promesas de amor eterno. Solo respeto, solo transformación. Porque a veces los tronos más sólidos no caen por guerras, caen por una mirada firme, una dignidad innegociable y una taza de café servida con temblor, pero sin miedo. Y por eso, hasta el último día, cada vez que alguien preguntaba por qué todo era distinto en ese lugar, bastaba con mirar esa foto, esa nota, esa barra, y entender que no todos los tronos se conquistan con lágrimas. Algunos los derriba una taza de café y la dignidad que la sostiene.